Muy solicitado, man. Sí, sí, sí. Bueno, pues, pero qué bueno que va a ser en la tarde, ya sabemos que va a ser en la tarde, no puede en la mañana, Sí, sí, sí. y el martes va a ser con ella. Sí, ahí donde quieran que estemos ahí, ¿no? Sí, claro. ¿Ya llegó o no? No, sigue tu llamada. No. Pues yo tengo algo que platicarles. Ayer estuve con don Luis, fui a pedirle su autorización para, para ver si podíamos hacer el diplomado del libro. Y le pareció bien. Dijo que sí, que cómo no, que ahí en Pipa ese tiene. Ya estoy de regreso. Ah, qué bueno, sí, pues Bueno, tienes que hacer algo ahí, poner ese teléfono, man. sí. Bueno, me están llamando. Entonces el martes yo voy a confirmar de todas maneras a las 5 de la tarde. Espero que no llueva Ajá, profundamente como ayer y que la terraza, no me sí, acuerdo bien del ángulo, esté cubierta. Creo que no está cubierta totalmente. Si llega a llover, pues nos ajá. tendríamos que meter adentro, sí, para podernos contagiar bien, ¿no? Ah, pues sí, Digo, sí, cierto, claro, sí, sí. pero el próximo martes estaría ella ahí. También algunos de mis amigos que ya conocen, creo que se interesa Ricardo Sí, Menéndez. También invité a una claro. persona muy a todo dar que se llama Francisco Villar Abascal, que tiene una trayectoria muy Ajá, larga. sí. Es Y no sé abogado, si, no es industrial. Él no creo es, que es es industrial. ingeniero de Ah, profesión. Él maneja una de las bueno. fábricas más de Puebla que se fundó en 1880, hace más de Imagínate, 140 años, llamada la más de economía. tantos, más de un Sí, siglo. sí, sí, él Sí, tiene toda una historia, pero es muy buena persona, excelente persona. Y Roberto Herrerías, no sé si pueda ir Luis García Teruel. Quiero que conozcan a sí, todas estas personas. Y además va a ir una persona, una claro, mujer, claro, claro, es que importante, a Marisela, claro, en forma muy personal, sí, ¿verdad? Espero que esta persona vaya desde hace muchos años, no sé si desde el colegio o después del colegio. sí, Y bueno, todo eso pues es nada más con el afán de tener un grupo pues más amplio, ¿verdad? De tener más experiencias. Hay sí, gente, ¿no? Muy valiosa. claro, claro, En- claro, sobre todo, claro, Ahora, de toda esa gente valiosa, tenemos que hacer un país valioso, pero, pero no lo claro, logramos. claro. Yo tengo una Sí. propuesta que les voy a hacer ahí cuando estamos en vivo. Ah, qué Ayer bueno. estuve con Luis G. Benavides. ¿Qué Ruiz? Y entonces pedí sí, con don Luis, y le pedí la autorización, que Ah, se lo puse a su consideración, ah, si se hacía ahí el diplomado del libro de espiritualidad y todo, y le pareció ajá. muy, muy interesante, dice que ya lo leyó él, que está Muy muy bueno. interesante, que no se le había ocurrido a él, pero que sí sería muy importante para despertar las conciencias en las gentes, ¿no? Entonces ya tenemos la autorización de él. Ah, qué bueno. Pues sí, Entonces, siempre es bueno sembrar una semilla, ¿verdad? claro, No, claro, claro, ya estaremos en la eternidad cuando el árbol dé frutos, en caso de que los dé. claro, Pero sí, pues vaya, las personas, está bien que se les eduque, que se les prepare, sobre todo a los jóvenes. Ahora los adultos también tienen mucho tramo que recorrer. Por sí, ejemplo, un adulto de 40 años, pues imagínense ustedes, de los 40, digamos, a los 70, pues son 30 años, ¿no? Que podría hacer mucho bien sí, para claro, México. Y ya es una persona a los claro, 40 años preparada, ¿no? Ahora ya ni se diga un ya joven de posible. tiene 50 Sí, años para... incluso le propuse eso, que para la educación de los alumnos, de todos los jóvenes,
y estuvimos platicando y llegamos a la conclusión de que los primeros que tenemos que tomar nosotros el diplomado somos nosotros. Y ya que lo hayamos terminado, nosotros, entonces para darle bien la difusión, entonces ya empezamos a multiplicarlo con la Secretaría de Educación y con todos empezar a extenderlo, ¿no? Pero ya con que lo tomemos nosotros y lo hagamos ahí bien en forma y hacer despertar la conciencia. Él inclusive propone que cada tema de uno de los 20, que sean 20 semanas. Ah, caramba, 20 eso es casi... semanas. No, son como 3 meses, 2 meses, 3 meses. Pero fuera de a lo mejor de estas pláticas, sino a lo mejor serían los domingos, la plática de cada uno y analizarla bien. Y luego cada domingo, me explico, y llegar a o un día a la semana, ¿no? No sé, especial para eso, para el diplomado. Y entonces sí sería muy interesante porque tomaríamos únicamente la plática sobre eso. Sí, mira, ¿Sí el año tiene, como sabemos los industriales, ¿verdad? 52 semanas. Entonces, la mitad, 16, 20 semanas es casi medio año. Podríamos abarcar, pues, no, ¿por qué no? A lo mejor 2 A lo artículos mejor 2 por semana, ¿no? Ya Serían sabes 10 que, semanas. pues, no sé cómo se pueda enfocar, ¿verdad? La metodología de este asunto. Por ejemplo, si leemos todo ese libro bien a conciencia y ya llegamos con todo ese background de ideas, pues empezamos a discutir todos en el grupo, ¿verdad? Los que vayan a tomar el diplomado. Y yo creo que en 2 o 3 sesiones, pues si ya tenemos las ideas de todo lo que dijeron estos pensadores, pues ya es más fácil, ¿no? O sea, hacer una como síntesis y entonces discutir, sí, desde luego, lo que sea necesario hasta que se agote el tema. Nadie va a tratar de hacer algo, digamos, a medias, no. Que se agote bien el tema y qué conclusiones podemos sacar y bueno, cómo podemos a partir de ahí influir, obviamente, en los demás, en jóvenes, adultos, en fin, de todo tipo de gente, ¿verdad? No, desde luego, el prepararse, Así es. el pensar, el elucubrar, el especular sobre el futuro, está muy bien, ¿no? Creo que es importante. Pues, ya les digo, ¿vieron la mañanera de hoy de Andrés Manuel? Muy ¿La vieron? interesante. Sí, la vi. Bueno, Sí, yo la vi. Muy bien. qué bueno. Pues, nada más te digo que a Gabriel Said, que mencionó varias veces, yo lo invité a Puebla, ¿sí? A que diera una conferencia cuando fundé el Instituto de Ciencias Políticas. Y lo que sucedió es que dijo abiertamente, y por eso lo menciono, que él no da ninguna conferencia y que él no participa en nada. Es un intelectual, pues diríamos, un poco raro. Él escribe muy bien, con muy buenas ideas en el periódico Reforma, de vez en cuando. No escribe ni mucho menos todas las semanas. Cada 2 o 3 meses sacan un artículo en el sitio preferente, o sea, hasta arriba. Y bueno, pues hoy Andrés Manuel lo mencionó en relación a la libertad de expresión. Ves que puso ahí el famoso desplegado firmado por más de 600 personas. Y claro, pues Andrés Manuel no acepta que él esté coartando la libertad de expresión. Creo que lo que tocó ahí fue muy importante, lo mismo lo del agua, que pues, yo me acabo de enterar que en el tratado con Estados Unidos nosotros recibimos 1.200, por decirlo así, metros cúbicos por segundo o lo que sea, y los Estados Unidos les mandamos 400 y tantos. O sea que por eso dijo Andrés Manuel que el tratado era muy benéfico desde 1944. Entonces, ¿cómo lo vamos a romper? ¿Cómo vamos a evitar cumplirlo si obtenemos un muy buen beneficio de él, proporcionalmente, ¿verdad? Y bueno, ya todo lo que explicó, que lo viste en la mañanera de cómo está Javier Corral, el grupo del PAN, el grupo del PRI que ya se desligó y que va a estar hoy con Olga Sánchez Cordero, en fin, los muertos eso, que disparó la Guardia Nacional, pues yo diría, ¿verdad? Vimos ahí al general Bucio que dispararon un poco. Han bajado, ¿viste las estadísticas? Las estadísticas, Ricardo, bajaron. Claro. Están a la baja de los crímenes. Se les metieron en una camioneta tratando de estorbar el hecho de que llevaban
detenidos y llevaban las granadas y todo lo que tenía esa gente, ¿verdad? Que se la habían arrebatado a la Guardia Nacional y como que trataron de parar el convoy o algo así, empezaron los balazos y pues le tocó a esta mujer, ¿verdad? Muy lamentable, lo ha dicho Andrés Manuel varias veces y bueno, todos nosotros lamentamos mucho, pero pues es producto de todas estas cuestiones semiviolentas que se generan, ¿verdad? Por ejemplo, ¿para qué retiran a la Guardia Nacional los propios campesinos? ¿Para qué les quitan las granadas y las armas, etcétera, etcétera? Pues todo eso tarde o temprano, pues como decimos, acaba mal. Y bueno, acabó con la vida de esta mujer y su marido, no sé, dicen que se debate entre la vida y la muerte, ojalá y bueno, pues no muera y demás, pero de todas maneras, pues, haber matado a su esposa, pues es bastante fuerte, ¿no? Y máxime por la Guardia Nacional, eso desde luego que no se vale. Y se están haciendo todas las investigaciones y deslindando responsabilidades y bueno, si es necesario, pues habrá castigos, pero cuando tú tiras así nada más para medio defenderte y le pegas a alguien, pues desde luego no es un crimen intencional, ¿verdad? Ni mucho menos, ¿no? Es nada más una cuestión en que se genera una situación de violencia y entonces pues se responden con armas porque los balazos ya habían empezado, ¿sí? Cuando la Guardia Nacional disparó, según se dice, ¿no? Bueno, en fin, son cuestiones que ya las autoridades, como se dice, bueno, pues que decidan y que el juez, etcétera, el fiscal, ya está a nivel de fiscal general de la República, ¿verdad? Pues ellos sean los que tomen la investigación bajo su mando y ya nos den la solución eventualmente, ¿verdad? A quién es el culpable y qué castigo va a tener, ¿no? Bueno, pues está Ernesto, por ahí, ¿veo a Ernesto o no? ¿Sí? Buenos días, sí, 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 aquí andamos, escuchando atentamente. Sí, Bueno, bueno, te buenos días, felicito. Ernesto. Estás Buenos días. comiendo. Buenos días, aquí estamos. Mandaste ayer un video muy interesante sobre cómo impulsar a las empresas. Que Sí, Bueno, ¿por qué no nos explicas? Yo vi algo, pero no me dio tiempo de ver todo el video, tiene varias partes. ¿Por qué? Pues ya que no hay mucha gente ahorita con nosotros y quién sabe si llegue. Explícanos si es que tú viste el video, en qué consiste eso, porque es un concepto interesante. sí, pues es una iniciativa que impulsa el Consejo Coordinador Empresarial, con CONCAMIN, Asociación de Bancos de México. Lo poco que escuché, la generalidad básicamente es la obtención de créditos, ya que algunos créditos que está otorgando Nacional Financiera, algunas Ajá. empresas no pudieron accesar a ellos, pero Muy bien. es el hecho de registrarse en esta página de impulsatuempresa.mx y la obtención de estos créditos, de estos apoyos. El Consejo Nacional Agropecuario también está impulsando esta iniciativa. La ANTAD, esta Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio Departamentales, Coparmex, Concanaco, el Consejo Mexicano de Negocios. Entonces, pues es una iniciativa nacional, ¿no? Con la intención de impulsar las MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Básicamente es el caso. No, pues ayer yo tuve una entrevista de radio de 3/4 de hora, Radio ABC, ¿sí? De Raúl Zárate. ¿Con la señora Patricia? No. No, bueno, ahí está Pati Herrera, pero Raúl Zárate ahora lleva el programa a la 1 de la tarde, de 1 a 2 de la tarde, ¿sí? Entonces salió a colación el presupuesto de México, los créditos a las empresas y muchas cosas más. Entonces, pues sí, yo me tiré a fondo y dije que solamente un milagro va a sacar el país en recuperación económica. Sí, la pandemia parte, ¿no? Que también influye, obviamente, y que pues no está fluyendo el dinero a las empresas de ninguna manera, ¿sí? Y que los bancos, como sabemos, la Asociación de Bancos de México ha dicho que hay 800,000 millones y que yo sugiero que el gobierno subsidie las tasas de interés
que por ejemplo, si son del 12%, pues que pague la mitad para facilitar los créditos a todas las empresas, que no se pidan muchas garantías colaterales y que no se evalúe con mucho rigor el plan de negocios, porque todos los bancos dicen, bueno, ¿cuál es tu plan de negocios? ¿Qué vas a invertir? ¿Qué vas a tener de regreso de tu inversión? ¿En cuántos años vas a pagar la inversión? Etcétera. Eso es fundamental en un plan de negocios, ¿no? Entonces, que el gobierno facilite y utilice la banca, pues para que realmente el grueso de las empresas de México, que son más de 1 millón, quizá 2 millones, ¿verdad?, tenga recursos. Primero, para tapar el hoyo actual, que es producto de la contracción que va a tener el PIB de México del 10%, cosa que la gente no sabe bien qué significa. Significa que vamos a dejar de producir bienes y servicios por un monto de 2.5 billones de pesos, tomando en cuenta que el presupuesto de México son de 6 billones, ¿no? O sea, es casi la mitad del presupuesto que el país va a dejar de producir. Entonces, en primer lugar, hay que llenar ese hueco de alguna manera, ¿no? Quizá no en forma total, porque tampoco podemos resarcir al 100% todo lo que se deja de ingresar por falta de producción, ¿no? Y en segundo lugar, para que las empresas tengan algo de capital para iniciar la recuperación. Entonces, creo yo que ahí es donde le ha fallado al gobierno de AMLO, que él nada más decidió dar créditos de 25,000 pesos, ¿verdad?, a 1 millón de empresas, que son 25,000 millones de millones de pesos, que son 1,000 millones de dólares, que eso es una cantidad muy pequeña para lo que estamos hablando, ¿no? Entonces creo yo que ahí le faltó al gobierno imaginación y buena coordinación con la banca, que ya perdió mucho dinero. Dicen, lo acabo de leer, que perdió como unos 40, 50 mil millones de pesos. Ellos ganan como 140 mil millones. Y lo perdió porque no hizo operaciones en estos 4 meses. No es que haya condonado impuestos, sencillamente pues el país no se movió y la banca pues no tuvo esas utilidades, ¿verdad? Y por el otro lado recomendé que el gobierno le pida al Banco de México, que eso ya lo dice nuestro amigo economista Arturo Huerta, una cantidad fuerte de dinero, por ejemplo 500,000 millones de pesos, a una tasa de interés baja del 2-3%, porque a nivel mundial los gobiernos están siendo financiados por sus bancos centrales a una tasa de interés de prácticamente 0. Eso es lo que no acaban de entender aquí, que ese dinero es gratis. ¿Qué negocio se va a resistir a tomar capital gratis? Es como si los trabajadores, que son otro de los factores de la producción, dirían, no, pues vamos a trabajarle a usted gratis. Oye, pues que a todo dar, ¿me ayudas a capitalizarme? Si el capital es gratis y la mano de obra es gratis, pues qué negocio no puede salir adelante, ¿verdad? Claro, estoy exagerando en el asunto de la mano de obra, no se trata de eso, ¿verdad? Pero nada más es un ejemplo para contrastar. Entonces, ese dinero se puede pagar y es mentira lo que dijo, la verdad, Andrés Manuel, de que nos costaría el servicio de ese crédito extra 350,000 millones de pesos al año. Está totalmente equivocado. La deuda, nosotros estamos pagando por 12 billones anualmente 750,000 millones de pesos, ¿sí?, de servicio a la deuda. Entonces, ¿cómo va a ser posible que si contratamos 1 billón extra, como lo contrató Peña Nieto cada año de su gobierno, dicho sea de paso, cómo vamos a pagar un extra de 350,000 millones? Pues, ¿de dónde sacó Andrés Manuel esas cifras? Ahora, si él las cree, pues claro que está asustado, porque va a decir, bueno, yo contrato deuda y voy a pagar esa brutalidad del servicio adicional a lo que ya estamos pagando. No, eso es totalmente equivocado, absolutamente. Pues es muy fácil, si 1 billón de pesos contratamos, ¿verdad?, al 4%, la tasa de interés ahorita del Banco de México es del 4,5 o algo así,
pues serían 40,000 millones de pesos más de servicio de esa deuda al año. Entonces, en vez de 750,000, pues pagaríamos 800,000. Pero tendríamos el beneficio, evidentemente, de poder dar estímulos a la economía, especialmente al sector productivo, el sector primario, secundario y terciario, ¿verdad? No solamente a las manufacturas, y entonces estaríamos en mejor posición de llegar a una recuperación económica más rápida, como la que quiere Andrés Manuel. En B, vamos para abajo y vamos para arriba luego, luego. No, miren, yo tengo datos de Estados Unidos, así muy fríos, en que dicen que los estímulos para la economía mexicana son muy débiles y que por consiguiente no vamos a rebotar fuerte, y por consiguiente, pues la crisis humanitaria se va a profundizar. Así de fácil. O sea, Andrés Manuel está apostando a que el pueblo aguante y aguante y aguante, y todos nosotros. Entonces creo que esto no va a funcionar, porque vamos a estar en febrero y en marzo en una situación en que no tenemos suficiente producción, no tenemos ingresos, la gente sigue con el cinturón súper apretado y todo eso va a causar muchos conflictos, como ha dicho Memo. Entonces, pues yo no veo esta situación muy bien. Y bueno, discutimos todo eso, créditos a la nómina, muchas cosas que pues yo considero que hay que tomar en cuenta y que el gobierno ha sido demasiado parco. En pocas palabras, la austeridad fiscal ahorita es lo que menos se necesita. El gobierno y todos los gobiernos están gastando para estimular sus economías antes de que sea demasiado tarde. Entonces, eso es una reflexión que les digo o que hago porque, pues sí es preocupante, ¿no? Porque a todos nos va en el ajo de que no se pueda generar suficientes ingresos a futuro y entonces, pues vamos a seguir en una gran depresión. Yo no sé, Memo, cómo veas tú todo esto desde tu punto de vista como empresario, que tú estás actuando todos los días como empresario. Pues sí, el problema no es la reactivación de la economía. Mira, llegamos a una crisis infecciosa, se puede llamar infecciosa de un virus, todos en todo el mundo. Precisamente no hemos descubierto en dónde está la contaminación que nos provocó esta pandemia. ¿En dónde empezó? ¿Por qué empezó? Vamos a ver, no cómo vamos a reactivar nuestra economía y las industrias siguiendo contaminando y todo, si no hemos controlado verdaderamente cómo vamos a actuar sin contaminación. No podemos activarlo lo mismo como veníamos haciéndolo antes, Ricardo. Esto es un resultado de una mal forma de llevar las contaminaciones. Y entonces es una cosa que tenemos que pensar. No es el dinero el que puede ver el desarrollo, sino ver cómo podemos controlar que ya no vengan esas pandemias. A lo mejor controlar empresas verdaderamente no contaminantes, limpiar empresas para limpiar los ríos, los mares, el ambiente, todo, para poder activar nuestra economía en otra forma, totalmente diferente a como veníamos caminando. Vamos a reactivar una economía que vino por una pandemia mundial. ¿Y en dónde está el detalle? ¿Dónde está el microbio? ¿Cómo se creó? ¿Cómo lo controlamos? ¿Seguimos contaminando? Pregunto yo, ¿verdad? Es cosa para verdaderamente analizarlo y tenemos que ser más ecologistas, más en otro tipo de desarrollo, no sé, pero eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Bueno, Sí, miren, aquí nos ha afectado a todos. sí, pero tenemos que ser objetivos. La pandemia ya está aquí. Entonces, ayer se entrevistó a un hombre muy capaz, un microbiólogo, que dijo que la vacuna del ébola tardaron 6 años en desarrollarla. Otra vacuna que no me acuerdo para una enfermedad importante, 13 años, ¿sí? Porque evidentemente las vacunas ahorita pues son la solución, como siempre han sido. La poliomielitis, acuerden ustedes, en mi época de joven estaba muy de moda, el Club Rotario,
de Puebla Y en ayudó mucho. esa época, Ricardo, en esa época, de tu época, en esa época no había contaminación. Lo que hay ahora es una cosa No, increíble lo que, que estamos contaminando. bueno, la última pandemia fue la famosa influenza española de 1918. Ahorita estamos 100 años después, ¿no? Al mundo no sé cuándo le vayan tocando las pandemias, la peste bubónica, no sé si se llamó también la peste negra, y bueno, la viruela, que pues evidentemente trajeron aquí los españoles, que diezmó a la población indígena fuertemente, ¿no? Pero hablando de la cuestión ecológica que a ti te preocupa, pues yo ya dije, si el mundo produce 84 trillones de dólares de bienes y servicios al año, ¿cuántos trillones va a dedicar el mundo a limpiar el planeta? O sea, ¿quién va a poner ese dinero? ¿Lo va a poner el sector público? Adelante. ¿Y el sector privado? Pues también. Y vamos a exagerar el sector social. O sea, tenemos que sacar recursos de algún lado, evidentemente. Ahora, por lo que se ve, pues en el caso de Estados Unidos, porque pues no le entran al Tratado de Kioto, ya lo hemos dicho muchas veces, pues ellos no están preocupados como país, ¿verdad? Hay gente que dice que todo depende del sol y que el sol tiene épocas muy buenas y muy malas y que todo eso perjudica mucho a la Tierra. Por ejemplo, los glaciales que les dije del Antártico que se están deshaciendo, del tamaño de Inglaterra, si se siguen deshaciendo, pues el mar va a subir, ¿no? 65 centímetros. Ahora Claro. no sé si con eso le vaya muy Bueno, mal, eso es parte del desarrollo. o le vaya muy mal a Londres, que están a super nivel del mar, ¿verdad? Y a todas las ciudades que están a nivel del mar, Acapulco, para empezar, ¿no? ¿Hasta dónde puede repercutir eso en la vida, en los inmuebles, si realmente van a inundar y hasta dónde puede llegar esa inundación? Y pues contra propiedades y contra edificios ya construidos, pues quién quiere que se les inunden, ¿verdad? Ayer o antes de ayer la Ciudad de México tuvo una lluvia brutal, ¿verdad? Como todos vimos, y eso pues está quizá un poquito fuera de época, ¿no? Entonces ya venimos con el efecto, no Dos sé, del... metros arriba en muchos lugares. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y cada país, ¿qué es lo que va a hacer? Pues tenemos ya los objetivos, ¿no? De la ONU del 2030 que se habla tanto, ¿no? O sea, dentro de 10 años tenemos que llegar a tales y tales metas. Y bueno, Yo creo que, perdón, ingeniero, yo creo que se van a tener que replantear porque bueno, fueron primero 2000 los objetivos del desarrollo del milenio, que comprendieron un periodo del 2000 al 2015, del ajá, objetivos del desarrollo del milenio, y los del desarrollo sostenible 2015-2030. Yo creo que ajá. se va a tener que ampliar al 2050 o al 2060, porque evidentemente los 17 objetivos, pues está difícil que los... No Bueno, es ser el pesimista, no, pero simplemente yo creo que de alguna manera la ONU a través de estas iniciativas, pues tienen que implementar ese tipo de mecanismos para procurar la justicia, la seguridad, el cambio climático, cómo afrontar todas esas problemáticas, ¿no? Pero como yo les sé, con el antecedente de los objetivos del desarrollo del milenio 2000-2015 que no se alcanzaron en su totalidad, pues se van obligadamente a tener que replantear, ¿no? bueno, está bien. Acuérdense Claro, que claro. Y yo, luego, yo les planteé la bueno, creación en México, sí, para ponernos una medalla a nivel mundial de 3 institutos. El que evite la Tercera Guerra Mundial atómica, el ecológico, precisamente, y un instituto de estudios económicos, porque vamos a hacer la pregunta muy sencilla. ¿Le ha atinado la humanidad a un modelo económico que satisfaga las necesidades de todos los ciudadanos? Pues por supuesto que no. pues Esa es la no, realidad. pues Bueno, no, pues, entonces, primero la yo, injusticia, no hay una equidad verdaderamente. el modelo entonces crea pobreza por lo general o no rompe las cadenas de la pobreza.
incrementa, como todos sabemos, la concentración de la riqueza. Bueno, entonces el modelo pues está fallando. Pues entonces la humanidad no sabe realmente, yo soy economista, cuál es el modelo, vamos a decir, perfecto. Ustedes dirán, no, hombre, pues eso jamás va a existir, estás loco de remate. Si piensas que vamos a tener un modelo económico que nos saque a todos de pobres y que nos haga iguales y que el famoso coeficiente Gini que mide la desigualdad, pues baje a 0 en vez de subir a 1, que es desigualdad plena, 0 es igualdad total, ¿sí? México anda por el 0.6, ¿sí? Entonces, pues ahí está el reto. Vamos viendo qué se ha hecho en los siglos anteriores. Está el mercantilismo, está obviamente el capitalismo que inició, como todos sabemos, allá en Europa, en Inglaterra, el capitalismo industrial. Pasamos al capitalismo de Estado, al socialismo, al comunismo, a todo lo que ustedes quieran y manden. Pues nada más pregúntenle a Maduro qué modelo está aplicando en Venezuela, que ya le tuvo que quitar 8 ceros al peso venezolano. Pues, ¿qué es esto? Una inflación salvaje de miles y miles de porcentajes anuales, ¿no? Acuérdense que con De la Madrid llegamos al 180% de inflación anual. Ustedes no lo saben. En 1988, ¿sí? Se aumentaban los precios más de 10% mensual. En el año 85, que nos cerraron la fábrica, el aumento que se le dio a los trabajadores ese año fue del 75%, ¿sí? De salario. Ahorita se están dando aumentos del 3, 4, 5% anual, porque ya la inflación ya está bajo control. Entonces, ¿por qué se descontroló México? Bueno, porque López Portillo tuvo en el último año un déficit fiscal que tanto se habla del 18% del PIB en 1982. Y de ahí se generó una inflación salvaje que no pudo dominar Miguel de la Madrid Hurtado en 6 años de gobierno. Absolutamente, no pudo. El peso empezó en 150 con López Portillo y terminó en 2,800 con De la Madrid. Yo tengo todas esas cifras. Entonces, pues miren, efectivamente, tenemos que reflexionar. Entonces, ¿para qué está la inteligencia humana? Pues nos juntamos, creamos esos institutos y a darle, a decir las verdades. No vamos a lograr los objetivos del 2030. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a pegar un tiro? La situación se va a volver cada día más terrible para el planeta Tierra, sí, se va a volver más terrible. Entonces, bueno, ¿dónde está la inteligencia, no? De la humanidad? Porque estamos hablando de cosas que competen a miles, literalmente de millones de personas. Y entonces, ¿dónde está el gobierno mundial? Por ejemplo, la ONU hace recomendaciones y pone objetivos. Y si no se cumplen, a ver, ¿qué países los están cumpliendo realmente a fondo? Por ejemplo, que diga Alemania, yo estoy cumpliendo todo lo ecológico. Acuérdense que ahí nació el Partido Verde, realmente, en Europa, y después se copió. Vamos a empezar por el Partido Verde de México, que es un coto particular de la familia González Torres. Ya saben de este muchacho, como le decían, el verde que muerde, ¿verdad? Porque agarró por ahí $1 millón y quién sabe cuántas cosas, ¿sí? Jorge González Torres. Yo estuve con su tío en una ocasión aquí en Puebla, que estaba dentro del partido, o muy cercano, o lo que sea, ¿no? Entonces, que nos dé un reporte el Partido Verde. El Partido Verde ya se acomodó con Morena, y antes se acomodaba con el PRI. Y estuvo con el PAN, a mí me consta, 1 año, y con Fox. Y al final del año se peleó abiertamente con Fox. Sí, le dijo, ahí mueres, no queremos seguir contigo. No sé qué hubo, que bueno, dijeron así abiertamente, nos separamos. Entonces, son los partidos que se llaman, ustedes lo saben, bisagra, en cierta forma, ¿no? Bueno, entonces ese es un partido muy importante. Entonces tú, por ejemplo, Memo, tienes que ir a ver al presidente del partido y decirle, oye, mano, y en este asunto ecológico que ustedes dominan,
¿Qué es lo que ustedes piensan hacer y qué le recomiendan al pobre pueblo de México? ¿Sí? Y van a poner ustedes su No, político detrás de las acciones del Partido Verde, o nada más se van a unir a un grupo. no, Ricardo, mira. Bueno, ese es obvio. No, Ricardo, no, hay muchas cosas que hay que cambiar, hay muchas cosas que hay que cambiar. Mira, permíteme, yo tengo, no quería hablar sobre esto, yo tengo un proyecto que tengo que presentar el martes, se los voy a presentar precisamente qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer de acuerdo a mi perspectiva, ¿no? Entonces, para que lo podamos discutir ahí, no claro. Todavía en las redes. Ahí lo discutimos el martes. Yo se los propongo a ustedes y vemos si están de acuerdo. Y para hacerlo bien, ¿no? Porque aquí, ahorita así a través del tiempo, de lejos que estamos unos con otros, no podemos ver realmente cómo expresarnos para decir qué es lo que está mal y qué es lo que está bien y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Claro que nos sirve de experiencia lo vivido de todos los partidos políticos, de todos los sistemas que han fracasado, todos. Entonces yo voy a proponer algo el martes para